Continuando con los ejercicios del capítulo de los gases ideales, en este ejercicio trabajaremos el cálculo de la densidad y el cálculo de la masa molar en un sistema gaseoso bajo condiciones de volumen, de presión y temperatura de una cantidad de materia. Entonces el problema indica lo siguiente. Un recipiente de 2,10 litros contiene 4,65 gramos de un gas a una presión de 1,00 atmósferas y 27 grados Celsius. En el inciso A nos indica que hallemos la densidad del gas en gramos por litro, como también que hallemos la masa molar del gas. Entonces registramos los datos de este sistema gaseoso, el cual tiene un volumen de 2,10 litros, la masa del gas es de 4,65 gramos, la presión de una atmósfera y una temperatura de 27 grados Celsius. Y la pregunta indica que hallemos el valor de la densidad, como también el valor de la masa molar. Si recordamos un video anterior, hemos desarrollado ecuaciones a partir de la ecuación general de los gases ideales. Por un lado teníamos que la masa molar de un gas era igual a la masa del gas multiplicado por la constante de los gases, la temperatura, y esto dividido entre la presión y el volumen. Por otro lado, también hemos hallado que la densidad del gas es igual a la presión multiplicado por la masa molar dividido entre la constante de los gases y la temperatura, y siendo también que esta densidad se la puede calcular relacionando la masa del gas con su volumen. Estas ecuaciones, como se generan a partir de la ecuación general de los gases, solo son aplicables cuando las condiciones de volumen, presión y temperatura y número de moles se mantiene constante, siendo que en el problema no indica algún cambio de condiciones. En este problema es posible aplicar estas ecuaciones. Analizando el problema, observamos que nos pide calcular la densidad en gramos por litro. Entonces, primeramente, hallaremos el valor de la densidad, pero observamos dos ecuaciones que nos permiten calcular el mismo. Como primer paso, se recomienda siempre pensar en la ecuación más sencilla. Y si esta no resulta, pasamos a la siguiente ecuación. Para hacer uso de esta ecuación, para hallar la densidad, se requiere el valor de la masa del gas. Y observamos que se tiene ese dato. Por otro lado, se requiere el volumen del gas. Y es otro dato conocido. Entonces, resolvemos la ecuación. La densidad es igual a la masa, 4,65, dividido entre su volumen, en este caso de 2,10 litros. Dando como resultado 2,21 gramos por litro. Por lo tanto, este es el valor de la densidad.
Para el inciso B, nos indica que hallemos la masa molar del gas. Anotamos el inciso B. Y para hallar la masa molar, tenemos las siguientes ecuaciones. Por un lado tenemos esta expresión y por otro lado tenemos esta otra. Entonces podemos hacer uso de esta ecuación o de esta otra. Usemos para este caso esta ecuación. Anotamos que la densidad es igual a la presión, la masa molar, entre la constante de los gases y la temperatura. A partir de esta ecuación, despejamos la masa molar, donde R por T pasa a multiplicar y la presión pasa a dividir, dándonos como resultado la densidad, la constante de los gases, la temperatura, y esto dividido entre la presión. Reemplazamos entonces los valores y obtenemos lo siguiente. La densidad, 2,21 gramos por litro. Multiplicado por la constante. En este caso utilizaremos el siguiente valor de la constante, debido a que la presión se encuentra en atmósferas. Lo dividimos esta unidad entre moles por Kelvin. Luego lo multiplicamos por la temperatura, expresada por supuesto en unidades Kelvin. Entonces sumamos a 27,0 grados Celsius 273 para transformarlo. Luego lo dividimos todo entre la presión, siendo que la presión es de 1 atmósfera, anotamos. Y a continuación simplificamos las unidades, en este caso primeramente el volumen, las unidades de presión, la unidad de temperatura, dándonos como resultado el valor de la masa molar igual a 54,4 gramos sobre mol, siendo este el valor de la masa molar y este el valor de la densidad del gas. Invitamos a ver el siguiente video donde calcularemos el valor de la densidad de este sistema gaseoso, donde se tiene los datos de presión, temperatura y la fórmula de la sustancia.